Buenos días, querida iglesia. Soy el pastor Nick Vega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Tular. Estoy muy contento que me acompañes en este día porque vamos a estudiar y escudriñar la palabra de Dios, específicamente tratando de entender el espíritu de profecía, el don de profecía que Dios ha dado a su iglesia en el contexto del crecimiento espiritual. Antes de entrar al tema, les invito a que tengamos una palabra de oración juntos. Oremos. Padre Celestial, gracias por este día de vida que nos das, gracias por sus bendiciones, gracias por sus palabras, Señor, gracias por su Espíritu Santo, Señor, gracias que has sido muy bueno con nosotros, Señor. Usted sabe que estamos tomando este tiempo, Señor, para conocerlo más, para aprender más de usted, y le pido, Señor, que usted nos bendigas con su Espíritu Santo, Señor, que usted nos guíes a entender sus sagradas escrituras para que podamos llegar a la verdad. Señor, por favor, bendíganos y ayúdanos hoy en este día para aprender algo nuevo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, yo me hago pensar muchas veces, ¿cómo era que las personas manejaban antes que habían los GPS en los teléfonos o allí en esa pantallita pequeña instrumento que se compraba, ¿verdad? El GPS. ¿Cómo la gente manejaba antes? Porque yo casi toda mi vida he manejado con un GPS. Yo agarré mi licencia en 2003 y yo estaba en las bases. Yo estaba en las bases. No, sin embargo, no agarré mi licencia en 2003, agarré mi licencia en 2006. Porque mis primeros 2 años de ser adulto yo estaba en Okinawa y no estaba manejando. Pero en 2006 yo agarré mi carro y casi yo no manejaba mucho porque yo siempre estaba estacionados en las bases militares. Yo a veces ni salía de las bases por semanas, porque ahí teníamos todo. So, toda casi mi vida adulta, yo nunca manejé de verdad sin un GPS. Había pocas veces que sí, pero fui al internet y saqué un mapa y las direcciones, ¿verdad? Pues yo me imagino cómo era antes, cuando las personas no tenían un GPS, cómo manejaban, cómo llegaban a su destinación. Pues habían mapas, ¿verdad? Y las personas necesitaban interpretarlas y guiadas. Y a veces habían amigos que uno preguntaba y le decía, mira, pues aquí vete por esta carretera, va a haber una tienda, una gasolinera, ahí no voltees, vete 2 calles para adelante, volteate a la izquierda, vas a mirar un árbol que está medio seco y luego a la derecha y esos amigos te dirigían. De la misma manera, en la Biblia, Dios tenía amigos, tenía GPS que dirigían a su pueblo para encontrar su destinación, donde Dios estaba llevando a su pueblo. Y esas personas fueron los profetas de Dios. Miren lo que dice aquí, Segunda de Crónicas 20:20. Así que se levantaron temprano en la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y al salir, Josafat se puso de pie y dijo, escúchame, oh Judá y vosotros habitantes de Jerusalén. Creed en el Señor tu Dios y serás establecido. Creed a sus profetas y usted prosperará. ¿Qué dice ahí? Que hay un concepto que aquí da Josafat. Primero, cree en Dios, confía en Dios, porque Dios te va a establecer, vas a tener un fundamento. Pero también cree en los profetas, los mensajeros del Señor y serás prosperado. Aquí hay un principio, una verdad, que cuando el ser humano cree en Dios, su vida está fundada en una regla, en un pensamiento que edifica a la persona. Pero si la persona también cree en los profetas que Dios manda a guiar al ser humano, el ser humano va a ser prosperado. Así como cuando uno está en el mapa y está buscando y tienes un amigo que te dirige en el camino correcto, tienes la ventaja de una persona que no tiene un amigo. Y esa es la manera que Dios, había hablado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Es algo que Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos indica, nos enseña. Mira lo que dice la palabra de Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien diseñó, heredó de todo, por medio de cual hizo también el universo.
Lo que nos dice aquí el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que en los tiempos pasados, en los tiempos antes de la revelación de Jesucristo, Dios había comunicado su plan, su misión, su propósito al pueblo de Dios de Israel a través de los profetas. Dios utilizó el don profético para guiar a su pueblo, para hablarles, para darles su misión, su propósito, sus requerimientos. Pero cuando llegó el Hijo ahora es la revelación suprema de Dios. Es el mensaje completo de quién es Dios. Los profetas, ellos hablaban sobre el Hijo, predicaban sobre el Hijo, profetizaban sobre el Hijo. Ellos tenían una forma de inspiración, de revelación, no completa, pero la que lo tenía completamente era el Hijo. Y sin embargo, el Nuevo Testamento es la testificación de la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo. El Nuevo Testamento habla de lo que el Hijo hizo y el resultado del ministerio y de la revelación del Hijo, y eso es la iglesia. So, aquí es importante reconocer que Dios ha habló en el antepasado, en los tiempos pasados, a través de los profetas, habló a través de sus hijos y comisionó a más profetas del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, de testificar sobre la revelación de su Hijo. So, aquí vamos a ver, la palabra profeta es la palabra hebrea nabib, que es la más usada en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante porque el profeta, esta palabra se traduce como spokesperson, como representante de una agencia que habla por una agencia, o también nabib se puede traducir como boca. En otras palabras, un profeta da el mensaje de Dios o es la boca de Dios, o donde Dios habla a través del profeta y da su mensaje. Dios usa el profeta para dar un mensaje a su pueblo. Y en la Biblia hay diferentes tipos de profetas. Hay profetas canónicos y no canónicos. El canónico significa Biblia, regla. Canón es regla. Y la Biblia es la regla de la fe, es lo que nos mide, es lo que nos enseña, es lo que nos instruye. Hay diferentes tipos de profetas en la Biblia. Hay profetas que son canónicos, que tienen libros escritos en la Biblia, y hay profetas que no son canónicos, que no tienen libros, como Moisés, Ezra, David, Jeremías, Pablo. Ellos son profetas canónicos que han escrito libros en la Biblia. Pero hay profetas como Noah, como Eliseo, Elías, Ana, la profetisa que profetizó cuando Jesús fue dedicado en el templo, y las 4 hijas de Felipe también son profetas. Pero la pregunta es, entonces estos profetas que no son canónicos tenían menos autoridad que los profetas canónicos? No, porque los dos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Los dos tienen autoridad. Obviamente los que no son canónicos tenían autoridad en su ambiente, en su tiempo. Ellos tenían un ministerio y una misión allí. Y ellos tenían la misma autoridad que los otros profetas canónicos. La única diferencia es que los profetas no canónicos no tuvieron sagradas escrituras que permanecen a hoy, que serían de autoridad hacia nosotros, como Moisés y Pablo y Lucas. Y sin embargo, también en la Biblia hay libros escritos por profetas que no entraron en el canon, que no entraron en la Biblia, como los libros de la guerra del Señor que se encuentra en el libro de Números, la carta a los Laodicenses que Pablo habla, que escribió Pablo y que nos dice en Colosenses que ellos deberían que leerla. También tenemos el Primera de Corintios que fue escrita antes de la Primera de Corintios, que Pablo habla en Primera de Corintios. También está el libro de Yashar, un libro de desastres escrito por Jeremías. Está el libro de la verdad, escrito también por Daniel, en donde Daniel habla. Para no entrar en tanto detalle, aquí podemos hablar mucho de lo que es canónico. A mí me encanta, y a mí me encanta enseñar. Podemos hablar mucho de esto, pero el punto es esto, que el don profético se manifestó
en los profetas, y hay profetas que son canónicos y que no son canónicos. Hay libros escritos por profetas que no entraron en la Biblia, pero estos profetas tenían la misma inspiración del Espíritu Santo. No hay diferencia entre el don profético. ¿Eres inspirado o no si eres profeta? Entonces, y aquí, en este versículo de Mateo 26, el Señor Jesús, sin embargo, testifica de que los profetas tienen autoridad, especialmente en el profeta escrito, las escrituras, las sagradas escrituras. Aquí en el tiempo de donde sus discípulos van a abandonar en la noche en que fue traicionado por Judas, dice así Jesús. Pero todo esto se hizo para que las escrituras de los profetas pudieran cumplirse. Entonces todos los discípulos lo miraron y huyeron. Aquí Jesús está hablando de todo lo que está pasando es conforme a las profecías de los profetas. Y él les dice las escrituras. Él las califica como palabras, como libros autoritarios, libros que tienen autoridad sobre el ser humano. Pero los profetas canónicos son sagradas escrituras. Y así como el Nuevo Testamento también son escrituras por el hecho que testifican sobre la revelación de Jesucristo, la Biblia tiene autoridad. Aquí nos habla, Jesús comenta sobre el don profético y las sagradas escrituras. Y lo importante de notar aquí es que Jesús basa todas sus enseñanzas sobre las sagradas escrituras. Es muy importante notar este punto. Y ahora vamos a seguir. Pero el don profético continúa hasta el fin del tiempo. Hay personas y denominaciones en que enseñan que el don profético y muchos de los dones del Espíritu Santo han cesado, que han terminado. Después de la primera y segunda generación de cristianos, ya no hay el don de profecía porque cesó, ya terminó, eso ya no se necesita. Al contrario, hay 3 diferentes pasajes en el Nuevo Testamento que habla sobre los dones del Espíritu Santo y en cada uno se nombra el don de profecía. Y sin embargo, Efesios nos indica que el don de profecía continúa hasta el fin del tiempo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Y él mismo dio a algunos para ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros, para el equipamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos se conocen como apest. El don apostólico, profético, evangelista, pastores y maestros. Y la Biblia dice que estos van a estar en función hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y nosotros, la iglesia no va a llegar a la unidad de la fe hasta cuando Apocalipsis 18 se cumpla y Dios manda un mensaje a todos sus hijos que les dicen, salgan de Babilonia. Entonces el Señor tendrá un rebaño. Hasta ese tiempo, los dones espirituales todavía están en efecto. Por ejemplo, evangelistas. ¿Hay evangelistas hoy? Sí. ¿Hay pastores? Sí. ¿Hay maestros? Sí. ¿Hay apóstoles? Pues no por título, pero el don apostólico no nomás es un oficio, una oficina, un título. No, el don apostólico significa... apóstol significa el mandado, el que va porque es mandado. Hay mucha gente aquí en este mundo, en la iglesia cristiana que son mandados a plantar iglesias. Esas personas que abren un nuevo territorio para Dios, esas personas tienen el don
apostólico, porque esas personas no tienen miedo ir, ser misioneros, ir a testificar afuera. Hay otros que a lo mejor no, ese no es su don, que mejor enseñan en la iglesia, pero hay otros que van afuera. Ese es el don apostólico. ¿Y el don profético? ¿Dónde sería posible que todavía está? Bueno, de eso ahorita vamos a hablar, porque el libro de Joel en el Antiguo Testamento testifica y profetiza que en el tiempo del fin el don profético se va a manifestar una vez más. Mira lo que dice aquí, versículo 28 al 31. Y aconteció después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, tus viejos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Y también en mis sirvientes y mis sirvientas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y pilares de humo. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del gran y impresionante día de Jehová. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto se va a cumplir antes del día de Jehová, antes de la segunda venida de Jesús. Ese día es un día grande y impresionante y es un día terrible para unas personas. Para otras personas como nosotros es el día que estamos esperando. Pero antes que ese día venga, Dios promete derramar su espíritu de una manera muy especial, que nuestros hijos y hijas van a profetizar, que van a ver personas, señores grandes que mirarán sueños, hijos mirarán y niños que mirarán visiones. Cuando uno escucha los términos sueños y visiones, en la Biblia, eso siempre está conectado con el don profético, porque Dios nos dice en el libro de Números que Él se comunica con un profeta a través de sueños y de visiones. ¿Qué es lo que está diciendo Joel? Joel está diciendo que antes que venga Cristo Jesús va a haber una especial derramamiento del don profético en el tiempo del fin. Y eso comenzó en el tiempo de los apóstoles, cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero hubo un descanso del don profético entre el tiempo de los apóstoles a nuestro tiempo. Aquí yo lo llamo, el don profético se tomó un descanso 2 veces. Y el libro de Lamentaciones nos hace una conexión entre la ley de Dios y el don profético. Nos va a enseñar que cuando se quebra, cuando se ignora la ley de Dios, el don profético cesa, para de funcionar. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 2, versículo 9, hablando de Jerusalén. Sus puertas se han hundido en el suelo, ha destruido y roto sus barrotes. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. La ley ya no existe y sus profetas no encuentran visión del Señor. La razón por que Dios dejó que Jerusalén fuera destruido es porque el pueblo de Dios había ignorado la ley de Dios. Había ignorado la ley de Dios y empezó a adorar a ídolos. Entonces el Señor dejó que viniera destrucción sobre el pueblo de Dios para que ellos pudieran aprender a depender en Dios. Pero así, al resultado por el pueblo de Dios de ignorar la ley, los profetas de Dios, los profetas pararon de recibir visiones. Y aquí específicamente esto se cumplió en ese tiempo de 400 años que se llama en inglés the intertestamental period. Se llama el tiempo entre los testamentos. Son 400 años entre Malaquías y Mateo y Marcos y Juan el Bautista. 400 años en que Dios no se reveló a través de profetas. Él les dio además las sagradas escrituras. Y en ese tiempo, tristemente, el pueblo de Dios, en vez de acercarse a las escrituras, la aborrecieron, decían que la cumplían, pero todavía seguían reglamentos y tradiciones no basadas y fundadas en la Biblia. Por eso cuando se manifestó Jesucristo, no lo pudieron reconocer. Pero hay un segundo tiempo en la historia del pueblo de Dios, en la iglesia cristiana,
donde la iglesia abandonó la ley de Dios, abandonó las sagradas escrituras y lo reemplazó la ley del hombre y la tradición humana. Y esto pasó después de la segunda generación de cristianos, cuando la iglesia poquito a poquito empezó a tomarse tiempos al paganismo, pasos al paganismo y a la tradición y a la filosofía griega, y poquito a poquito, como el sol se mete se escurece poquito a poquito, y se pone más tinieblas, más tinieblas, más tinieblas. Así fue la trayectoria de la iglesia cristiana. En vez de ser la luz del mundo, se hizo en la noche del mundo, y se oscureció el testimonio de la Biblia y el guardamiento de la ley. Y poquito a poquito la iglesia entró en el tiempo que se conoce como el tiempo de oscuridad, de apostasía, que fue predicado por Daniel, por Pablo, por Juan sobre el anticristo. Cuando la iglesia acepta las doctrinas de hombres y acepta las tradiciones y abroga la ley de Dios, empieza a guardar el domingo como si fuera el día de descanso, hace de sacre al día sábado, el día del Señor, y ignora las enseñanzas de las escrituras, entonces el don profético termina. Pero ese don profético no iba a ser, no iba a estar apagado por todo el resto de la historia de la iglesia. Porque Apocalipsis 12 nos enseña que al final del tiempo Dios iba a levantar el don profético de nuevo en la iglesia. Apocalipsis 12 nos enseña sobre la mujer, la iglesia pura, la iglesia que aún iba a poder salir adelante aún los ataques de Satanás, los ataques del enemigo contra la iglesia, tratando de derrotarla por violencia, por persecución, por apostasía. Dios protege a la iglesia verdadera. Aunque la mayoría de la iglesia se apóstata, hay un grupo de personas que a través de toda la historia de la iglesia se han mantenido fieles a Dios. Y aquí Apocalipsis 12:17 nos enseña el último ataque de Satanás contra la iglesia. Él dice, Juan escribe: entonces el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, el remanente de ella, los cuales guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos dice que al final del tiempo, lo que queda de la iglesia, el remanente de la tela, del original, lo que queda de la iglesia, pueden ser identificados por dos características. Esas dos características son que tienen los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de Dios, que es descansar, honrar, santificar el día de reposo, el séptimo día de la semana. Pero también que en ellos tienen el don profético. Tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Bueno, Apocalipsis 19 nos dice, nosotros no debemos que agregarle a la Biblia, nomás dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Y la Biblia nos dice lo que significa el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice Apocalipsis 19, versículo 10. A Juan describiendo una escena: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí Juan mira un ángel en su esplendor majestuoso, con la luz del cielo, lo mira y Juan se cae a adorarle. Pero el ángel dice: no, levántate, no me adores a mí, yo soy un ángel. Yo soy un consiervo tuyo. Yo soy un siervo como tú y tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. El don que tú tienes, yo lo tengo también, y yo trabajo contigo. Y dice,
El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, es el don de profecía. La iglesia en Apocalipsis 12:17 que tiene los mandamientos de Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen el don profético. El don profético se manifestará en la iglesia en los últimos días. Si nosotros queremos encontrar la iglesia que está predicando, que está cumpliendo la misión de Dios en los últimos días, debemos que encontrar el pueblo de Dios que guarda todos los mandamientos de Dios y también tienen la manifestación del don profético en sus medios. Y nosotros como adventistas del séptimo día creemos que nosotros somos la iglesia remanente porque guardamos los 10 mandamientos de Dios, todos los mandamientos de Dios, y también porque el don profético se había manifestado en nuestro medio. Mira lo que dice nuestra creencia número 18, el don de la profecía. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificativa de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, guía, instrucción y corrección a la iglesia. También dejan claro que la Biblia es la norma por la cual toda la enseñanza y la experiencia debe ser puesta a prueba. Aquí nosotros creemos que este don profético se manifestó en la vida y ministerio de la señora Elena G. de White. Pero nosotros creemos que ella no reemplaza la Biblia. No, ella no lo reemplaza. Sin embargo, si alguien ha recibido estudios de mí y se ha bautizado en la iglesia, saben que todo lo que yo enseño como pastor en esta iglesia y lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día, todo viene de las Sagradas Escrituras. Nada viene de cualquier otra fuente. No vienen del ministerio de Elena G. de White o de cualquier otra persona. No. Todo lo que cree un adventista del séptimo día viene de la Biblia. Y sin embargo, la Biblia testifica que en el fin del tiempo él iba a levantar el don profético en la iglesia. La Biblia, sin embargo, describe y profetiza el ministerio de Elena G. de White. Pero Elena G. de White no reemplaza la Biblia, no es tampoco unos lentes para leer la Biblia a través de sus escritos, no. Sin embargo, Dios levantó a Elena G. de White para ayudar a la iglesia, no irse de la Biblia. Ella ensalta la Biblia y ella punta a las personas a la Biblia y ayuda a que la iglesia se mantenga firme a las enseñanzas de la Biblia. Y sin embargo, el siguiente tema, nosotros vamos a hablar más de cómo se desarrolló el don profético en la iglesia adventista, porque nosotros vamos a comenzar a estudiar la manifestación del don profético para la edificación de nuestras vidas espirituales, conjunto del estudio de la Biblia. Acuérdense lo que dice la Biblia. Segunda de Crónicos 20:20. Así que se levantaron temprano en la mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y al salir, Josafat se puso de pie y dijo: Escúchame, oh Judá, vosotros, habitantes de Jerusalén. Creed en el Señor tu Dios y serás establecido. Creed en sus profetas y ustedes prosperarán. Mis hermanos, todos nosotros creemos en Dios. Y Dios nos ha establecido nuestra fe y nos ha dado una nueva vida. Pero también si es posible que Dios se ha manifestado en los últimos días a través de una persona profeta, un sierva del Señor, que le ha dado un mensaje para nuestros tiempos, que tiene igual de autoridad, porque es inspirada igual, tiene igual de inspiración, no autoridad, porque la Biblia está sobre el ministerio de Elena G. de White. La Biblia nos indica que si es profeta, entonces, si nosotros escuchamos, vamos a prosperar. Hermanos, esa es la primera parte de dos partes. Hoy hemos hablado sobre
el don profético que Dios ha usado a través de la historia humana para hablar a su pueblo. También hablamos sobre cómo el don profético se había profetizado para el tiempo del fin. Hemos hablado de que la iglesia adventista se identifica como la iglesia remanente porque las características del remanente se encuentran en la iglesia adventista. Guardamos la ley de Dios, tenemos el testimonio de Jesús, que es el don profético, y tenemos la fe de Jesús. Creemos en las creencias de Jesús. Iglesia, nosotros somos el pueblo remanente. Entonces, si somos el pueblo remanente, tenemos un mandato de investigar sobre el don profético manifestado a través del ministerio de Regina White. Porque si Dios se manifestó en ella, entonces significa que sería bueno que nosotros podamos prestarle atención. El siguiente tema, nosotros vamos a hablar más lo que significa el don profético. Aquí lo voy a poner online y vamos a hablar sobre este don profético y cómo nos afecta a nosotros y cómo nosotros debemos que relacionarnos con la Biblia y con el don profético. Porque mis amigos, si Dios se manifestó, es para nuestro mejor interés que nosotros hagamos caso. Pero antes de hacer caso, nosotros debemos que saber cómo es que se debe, qué es la relación entre el don profético y la Biblia y el creyente. Entonces, mis hermanos, la pregunta para ustedes es, ¿les gustaría seguir aprendiendo sobre el don profético? ¿Estás abierto a que Dios te guíe? Porque si Dios se manifestó, entonces es de nuestro beneficio de hacerle caso a la manifestación de Dios. Si ese es tu deseo, te invito a que tengas una oración conmigo. Oh Padre Celestial, gracias que aquí estoy con tus hijos, escudriñando, hablando de un tema delicado, del don profético. Es muy mal entendido. Muchas personas atacan a la iglesia adventista a través del mal entendimiento del don profético. Pero Señor, nosotros como adventistas del séptimo día sabemos, Señor, que usted ha levantado a esta iglesia para ser de testimonio especial a través del mundo. Tenemos un mensaje, el evangelio eterno manifestado en el mensaje de los tres ángeles. Tenemos un mensaje específico, Señor, de bendición y pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros como adventistas, Señor, poder predicar el evangelio con todos los celos del mundo, con todo el fervor del mundo, Señor, para que podamos preparar a un pueblo para recibirlo en las nubes. Pero Señor, nosotros queremos seguir aprendiendo sobre el don profético, queremos seguir aprendiendo cómo usted se ha manifestado en nuestros últimos días. Ayúdanos, Señor, a poder aprender más y poder poner en práctica, porque usted nos dice que si creemos en Dios, seremos establecidos. Y si creemos en sus profetas, seremos prosperados. Y eso es lo que queremos ser prosperados en todo aspecto de nuestras vidas espirituales. Señor, por favor, guíanos, por favor, bendíganos y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo como tus hijos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que no se pierdan la segunda parte que vamos a platicar estudiar sobre la siguiente semana, sobre la manifestación del don profético en nuestros tiempos en la iglesia adventista del séptimo día. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde y que Dios siempre haga su rostro resplandecer sobre ustedes. Que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga. Hasta la siguiente vez.